arrancando componentes. Y aquí hay un comando muy importante, que si usted lo traduce literalmente, diría insertar nodo dentro, ¿no? ¿Cierto? Insertar nodo dentro, ¿no? ¿Dentro de quién? Dentro no dentro del árbol, sino dentro del el modelo de datos del árbol. Sí, este es el modelo de datos. Entonces dice datos.car, insertar nodo, el nodo 1 como hijo de la raíz en el índice 0. Este índice siempre va a ser el mismo para que el mismo árbol empiece a apilar los elementos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es nodo 1? Nodo 1 es for. ¿Qué es nodo 2? Nodo 2 es el nodo de Hyundai. ¿Qué es nodo 3? Nodo 3 es el nodo de Renault. ¿Y qué es nodo 4? Nodo 4 es el nodo de otros. ¿Sí? Así que nosotros con estos comandos hasta esta parte, hasta aquí, lo que hemos hecho es crear el árbol. Voy a bloquear esta línea, ¿sí? Y yo ejecuto. Y entonces lo que se vería es esto, mire. ¿Sí? El nodo raíz con los 4 nodos que he creado al final. Y esa es la creación del árbol, jóvenes. ¿Sí? Entonces usted tiene que definir previamente un nodo con la clase default tree node. Mire de fácil que es default tree node node igual a new default tree node y el texto que quiere ver en el nodo. Y una vez tenga el nodo creado, lo que hace es vincularlo. Vincularlo, pero ¿dónde? En el raíz, ¿no? Si yo escribiría, por ejemplo, que el nodo 3 vaya al nodo 2 y que el nodo 4 vaya al nodo, que el nodo 4 vaya al nodo 3, pues ahí las cosas cambian, ¿no? Dice, el nodo 1 va ligado a la raíz, el nodo 2 va a la raíz, el nodo 3 va al nodo 2 y el nodo 4 va al nodo 3, se miraría algo como esto. Entonces ustedes, sí, miren, ¿sí? Quedan ligados de esa manera. Así que usted tiene el sartén por el mango aquí, es decir, dónde quiere ver el nodo, ¿no? En qué parte lo quiere vincular, si es a la raíz y si es a un hijo en particular. Entonces dejemos el código como estaba, ¿sí? Y aquí lo que hacen es que los 4 nodos se liguen a la raíz, o sean hijos de la raíz. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Ahí esa es la creación del árbol, mire. La creación y configuración del árbol. Necesita de un modelo de datos, ¿sí? Muy bien. No sé si tengan preguntas hasta ahí. Bueno, ok. Una vez yo tenga creado el árbol, eso es la creación del árbol. Yo he creado un arreglito de carros, es decir, he creado por aparte, aquí creé una rutinita, cargar datos, que lo que hice fue, en cargar datos, debe estar más acá abajito, mire, crear un arreglo de carros, ¿cierto? Y este arreglo, como es dinámico, ¿sí? Como este arreglo es dinámico, nosotros lo que hacemos es prácticamente, adicionar en esa array list, si es una array list, adicionar lo que yo quiera, ¿no? Entonces, como este array list era un arreglo de carritos, adiciono 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 carros. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Quién me dice del orden de la creación de un carro? El orden de la creación de un carro me lo dice el constructor, ¿sí? El constructor del carro, que es este. Entonces, este método dice que para crear un carro, primero va la placa, después va la marca, el modelo y el valor. Entonces vamos acá, dice add car.add, new car, la placa, modelo, brand, placa, marca, modelo y el costo del carro, ¿sí? Y entonces este arreglito lo que hace es almacenar carritos. Eso no tiene que ver nada con el árbol,
Sencillamente es un arreglo de carros convencional, ¿sí? Que está creado por aparte. Ahora lo que vamos a hacer es ligar cada carrito a una marca, ¿sí? Vamos a ligar es decir, que este carro Hyundai llegue, se ligue a este nodo, al nodo 2, que es Hyundai. Que este carro Suzuki quede ligado al nodo otros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mire, una vez creamos el arreglo, nosotros lo que hacemos es, creamos un nodo auxiliar, un nodo X, esta es una variable temporal. Esta es una variable marca en vacío, ¿cierto? Y hacemos un ciclo que vaya de la posición I hasta la cantidad de elementos que tiene el arreglo, con incremento de I más más. Es decir, vamos a recorrer este arreglo, ¿sí? Cuando nosotros recorremos este arreglo, creo el nodo. Creo el nodo. Miren, aquí estoy creando un nodo con el nombre, con el getPlate, sería con el nombre de la placa, es decir, esta placa, ¿cierto? Y en xbrand, en esta variable temporal, almaceno temporalmente la marca. Y comparo, ¿no? Si la marca es for, entonces el nodo, el X nodo lo voy a insertar en el nodo 1. Si la marca es Renault, lo inserto en el nodo 3. Si es Hyundai, lo inserto en el nodo 2. Y si no, se va al nodo 4. Entonces, ¿qué pasa hasta ahí? Tú ya creas el árbol con los 4 nodos y esta rutina cargar datos lo que coge es esta colección de carros y los vincula al árbol teniendo en cuenta la marca. ¿Listo? Ahí están vinculados ya. Y el árbol quedó creado. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí llegamos. ¿Sí? Entonces, este cargar datos lo que hace es, básicamente, lo que hace es, este arreglito que está aquí, lo basea al árbol, ¿sí? A través de un nodo X, un nodo temporal. Y ese nodo temporal se inserta en el modelo de datos del árbol en el padre que él quiera, ¿no? X nodo a nodo 1, X nodo a nodo 3, X nodo a nodo 2, y así sucesivamente. Entonces, hasta ahí, jóvenes, lo que hemos visto, prácticamente el resumen es cómo crear el árbol. Profe, ¿Sí? Cuénteme. ¿por qué, por qué llama la placa también ahí en el X nodo? ¿Mm? ¿Aquí? Porque sí, Sí. Mira, voy a colocar aquí ejemplos, ¿no? Cuando tú creas un nodito, o sea, cuando tú creas un objeto de estos, ¿sí? Él recibe como parámetro el texto que tú quieres ver realmente. Entonces, por ejemplo, estoy señalando este nodo acá, ahí dice IMGs, ¿no? IMGs dice, ¿cierto? Entonces, esto, lo que nosotros, el parámetro de entrada para la creación del nodo es el texto que queremos ver, ¿sí? Entonces, mira, si yo le coloco ejemplo, pues para todos serían ejemplo. Entonces, a mí me interesa ver aquí como texto la placa del vehículo, ¿sí? La placa del vehículo de una marca en particular. Entonces, ¿cómo recupero la placa? Pues yo pude haber creado una variable, ¿no? Previa, ¿cierto? Que diga X placa. Sí, si quieres, la creo, verás, ¿no? String X placa para que se le entienda más, ¿no? X plate sería, ¿no? Igual a vacío. ¿Sí? Y acá le diría aquí que la placa es igual al arreglo de carros, que sería este, ¿cierto? El que está marcado aquí. Voy a recuperar este dato, ¿sí? Al arreglo de carros, punto, get, traiga. Entonces mira que cuando uno utiliza este array list, la manera de traer objetos es a través del método get. No es get text, nada del estilo, solamente es get. Y usted se puede dar cuenta que le retorna un carro, ¿sí? Y ahí ya salen los métodos
de la clase carro, mire. ¿Qué es lo que quiere traer? Una marca, quiere traer el modelo, la placa o el valor. Muy bien. Cuando uno hace un recorrido, un array list, pues él retorna carros, porque es un arreglo de carros y tú puedes recorrer lo que quieras, ¿no? Yo quiero la placa. Y esta plaquita la voy a colocar aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Que el nodo que estoy creando, ¿cierto? Va a tener como texto la placa. ¿Qué placa? La placa que viene de acá. Entonces ahí la cosa cambia, ¿sí? Y ahí estarían las placas de los vehículos. ¿Listo? ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Bueno. Entonces vamos a programar eh, un evento, ¿sí? Vamos a programar un evento. Vamos a hacer que cuando hagamos clic aquí en el carro, pues automáticamente se muestre toda la información acá, ¿no? La foto del carro, la placa, el valor, todo eso queremos que se muestre aquí, ¿sí? Entonces hay un evento aquí. No es el evento clic, es un evento para poder seleccionar el evento cambio de valor, value change, ¿sí? ¿Cómo lo programo? Pues verán, nos vamos aquí a diseño, ¿sí? Entonces, todo esto, la manera de programar el evento de este botón, nosotros lo hacíamos con clic derecho, evento, action performance, ¿cierto? Para el caso del árbol, sería clic derecho, igual que el botón, eventos, tree selection, value change. Entonces, ese evento se va a disparar cuando nosotros empecemos a interactuar con el árbol, ¿sí? Cuando empecemos a interactuar. Entonces, él me va a devolver como parámetro, él tiene un parámetro, este evento value chain, que es el nodo que está señalado, ¿sí? Entonces vamos a hacer el ejercicio poco a poco, ¿listo? Aquí value chain, y aquí está, ¿no? Si quieren, coloquémosle un texto aquí, evento. ¿Listo? Y entonces este evento, la manera, cuando nosotros señalamos un árbol, ¿sí? Necesitamos saber cuál es el nodo seleccionado. Y si de pronto está bien seleccionado, porque si de pronto el nodo no es nada, pues sacamos un error. Como en las listas. En las listas utilizábamos métodos, por ejemplo, como el getSelectedIndex o el getSelectedValue, ¿cierto? O el getSelectedItem, dependiendo de la lista. Entonces, el getSelected lo que traía es traer el elemento seleccionado, ¿no? Traer el ítem seleccionado, el índice seleccionado. Acá nosotros también tenemos que crear un default, un table tree nodo, un nodo X, un XNode, para almacenar el nodo señalado. Es decir, si yo hago clic aquí, entonces el nodo señalado en este caso es iárboles.java. Si yo hago clic aquí, el nodo señalado es librerías. Entonces, ¿cómo hago para recuperar la información del nodo señalado? Pues vamos a crear una variable temporal, ¿cierto? Que obtenga del árbol de carros el valor seleccionado. Entonces, get last selected component. Este método que yo escribo aquí, getSelectedPathComponent, sirve para recuperar el nodo seleccionado. No, que el problema es que hay que hacer un casting. Es una variable objeto esa. Muy bien.
Entonces, este método, getSelectedPathComponent, va a devolver la información del nodo seleccionado. Y aquí, pues, nosotros ya podemos, por ejemplo, sacar un mensajecito. Un mensajecito cortico, nomás hagámoslo. Nomás de prueba. Show message. Show. String, ahí nomás. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Que cuando nosotros empecemos a jugar con el árbol, a señalarlo, ¿sí? Él va a mostrar un mensajecito de diálogo presentando la cadena, la cadena que hay en el nodo, ¿no? ¿Sí? Es decir, la cadena del nodo. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Ahí está cars, Renault, ¿sí? Entonces, la idea es que cuando yo señale una placa, por ejemplo, la CCF998, pues toda la información del carro llegue aquí, ¿cierto? Toda la información del carro llegue ahí. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es una rutinita para que él busque la placa en la lista y coloque toda la información del carro aquí, incluso su fotografía. Pero solamente tiene que funcionar cuando haga clic en la placa, ¿sí? No cuando haga clic aquí en Cars, ¿cierto? Entonces, si yo quiero ver una placa, esta placa, qué carro es, la foto y todo lo demás, entonces solamente tiene que funcionar en esto. Entonces, jovencitos, los árboles tienen niveles, niveles de jerarquía. Este es el nivel 0, el de la raíz. Es decir, la raíz siempre va a ser nivel 0. Me explico acá, verán, ¿no? Esta tacita de café es el nivel 0, este es el nivel 1, y en la medida que nosotros nos vamos entrando, este es el nivel 2, nivel 3. En mi árbol, ¿cuántos niveles tendría? Si la raíz es el nivel 0, ¿cuántos niveles tendría en el árbol? Pregunto. Si la raíz es el nivel 0, ¿qué nivel sería el que sigue? Este sería el 1 y este sería el nivel 2. ¿Sí? Entonces, yo quiero que la información se muestre aquí siempre y cuando este nodo esté en el nivel 2. ¿Sí me hago entender ahí o tienen alguna preguntita sobre los niveles del árbol? ¿Sí? Mírenlo acá, es como más claro. Nivel 0 sería la taza de café. Nivel 1 serían estas carpetas que están aquí. Nivel 2 serían ya las subcarpetas de acá. Y nivel 3 ya sería esto, nivel 4. Y a la medida que usted se vaya entrando, pues los niveles van aumentando. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo lo que quiero hacer es que la información del carro se muestre siempre y cuando el nivel sea 0, 1 y 2, siempre y cuando el nivel sea 2. Entonces, vámonos por acá, coloquemos un condicional, ¿no? Definamos una variable. Entonces, getLevel. ¿Qué traduce level? Level traduce nivel. Bueno, jóvenes, en ese caso ya, ya tengo el nivel. Le diría, ¿qué pasa si level es igual a 2? Entonces, en ese caso, muestra la información del árbol. Entonces, miren, aquí ya las cosas cambian. En el nivel 0 no va a pasar nada.
En el nivel 1 no va a pasar nada, pero cuando haga clic en el nivel 2, ahí ya empiezan las cosas a cambiar, miren. Empiezan a presentar los resultados. ¿Sí? Entonces, cuando haga clic en el nivel 2, vaciemos la información acá. ¿Sí se entiende eso de los niveles, jóvenes? ¿Me pueden responder? No sé si me estén respondiendo por chat, a ver. ¿Sí se entiende la parte de los niveles? Profesor, solo coloco el nivel y ya. ¿Mm? Sí. O sea, solo coloco el nivel. Sí, solo coloque el nivel. El mismo árbol empieza a guardar esos valores. ¿Sí? En la medida que usted se vaya agregando nodos, la misma estructura le está diciendo, le va a decir en qué nivel está cada nodo, ¿cierto? Depende de la posición que tenga, ¿sí? Nosotros no hacemos nada para poderlos alterar. Sencillamente verán, ¿no? Por ejemplo, aquí, el nivel de este. El nivel de este sería 0, 1, 2, 3. Este sería nivel 3. ¿Cierto? Este sería nivel 3. Entonces, en ese caso, el nivel lo da es la misma estructura del árbol. Mira, acá hay otro árbol, vea. Si lo mira aquí bajito. Este, como es la raíz, es el nivel 0 y esto sería el nivel 1. Entonces, en ese caso, el nivel 2 haría referencia a las placas en mi árbol. Y cuando el nivel, mira, aquí estoy recuperando el nivel del nodo seleccionado. Recuerden que este es el nodo seleccionado. Y le digo, si el nivel es 2, entonces presento la información del árbol. Entonces, coloquemos aquí un paréntesis más grande. Y creemos una rutinita que se llame mostrar. O view card, digámosle, ¿no? View card. ¿Cierto? View card y mandémosle la placa, pues, ¿no? Bueno, esta rutinita no la tengo, así que la voy a crear acá abajito para que funcione. Sí, la voy a crear aquí abajito. Entra como parámetro una placa. Entonces, ¿qué va a hacer esta rutina? Esta rutina que acabo de crear aquí va a ser una rutina que va a colocar los datos en esta parte. ¿Sí? Los datos en esta caja de texto. Va a colocar la imagen aquí. ¿Sí? Acordémonos cómo se llaman estas cajas de texto, ¿no? Esta se llama txt-plate, txt-brand, txt-model, txt-valor. Y esta se llama lbl-img. Entonces, en ese sentido, lo que va a hacer esta rutina es eso. Vamos a hacer una búsqueda en el arreglo de carros, ¿sí? Digámosle aquí. A ver cómo lo empezamos a hacer. Digámosle, hagamos un ciclo, ¿no? Que arranque en 0 y menor en el arreglo de carros. Comparemos qué pasa si la placa es igual al arreglo de carros, otra vez, ¿no? Posición y getPlate. Entonces, ahí, si yo lo encontré, es que prácticamente las placas son iguales y empezaría a vaciar la información, ¿no? En el txtplate.setText. Ahí colocaría la placa. Está bien. Y los otros valores, ¿no? Serían el txt, sería el otro.
traería la información de la marca. La marca, el modelo y el valor, ¿no? Voy a colocar una comilla vacía para hacer una conversión a cadena. Es una manera de convertir un número a cadena de la manera más rápida. ¿Listo? Vamos viendo. Y démosle un break aquí. ¿Qué significa un break en un ciclo? ¿Qué significa un break? Profe, Ajá, ¿qué significa? no, profe, en el de el Xnode, ahí obtiene la placa para comprarla. Sí, ¿O señor. en dónde? Aquí, justamente aquí. Ajá. Coloquemos aquí parámetro de entrada. La placa. Aquí está, verlo. O sea, aquí lo que hago es capturar el nodo seleccionado, ¿no? Aquí lo que hago del nodo seleccionado, verifico cuál es el nivel. Le digo, traiga el nivel. Y si el nivel es 2, entonces le digo, muestre el carro con esta placa. Y aquí se dispara la rutinita ver carro. Hace un ciclo al arreglo y compara la placa, ¿no? Esta placa la compara con la placa del arreglo. Y si son O iguales, sea que no hay necesidad empieza, de ponerse en el jet, ahí no hay arriba, necesidad. ¿No hay necesidad de qué? de obtenerlos con el jet. No. Aquí con tu string también funciona. Cuando en el texto del nodo es este, el que yo señalo, mira. Porque sí hay un get por aquí, pero a ver, no hay un get para tener. Ya, profe. Ya es cierto que el nombre del nodo es la placa. Es este, mire. Esa es otra manera de obtener el texto. Pero bueno, un toString es suficiente para obtener la placa del nodo. Sí, porque estamos en el nivel 2, recuerde. Y ya lo mostraríamos, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Ya, por ejemplo, miren aquí ¿no? No se mostró la placa aquí. ¿Qué pasó? A ver, la placa. Vamos a ver qué es lo que pasa. AUU 123. Vamos a ver las propiedades de este. Número, letra, está mal, ¿no? Es letra, número. Ahí para que se muestren mayúsculas. 3 letras, 3 números. No se mostró. Se está mostrando todo, ¿cierto? Menos la placa, ¿no? A ver, vamos a ver. 3 letras, 3 números. Vamos a ejecutar nuevamente. Eso ahí ya, ¿no? Ok. Entonces, miren, jóvenes, ahora sí faltaría el carro. Entonces, voy a crearme aquí, yo los carros ya los bajé, los tengo por acá en una carpeta temporal. Estos son los carros. Como se pueden dar cuenta, cada uno de estos carritos tiene el nombre del archivo es la placa del vehículo. ¿Sí? Como las placas son únicas, pues en el momento en que yo seleccione una placa, lo único que hago es agregarle a la placa el texto JPG y se muestra la imagen. No le copiar.
Peguémoslos aquí. Listo. Entonces aquí la imagen, lbl image. Punto. ¿Cómo le mando la imagen? Es con el método setIcon, ¿no? Y aquí, new image icon. Y aquí la ruta, ¿cierto? Sería lbl image icon. Y aquí la ruta que sería src slash imgs slash .jpg. ¿Y estaría bien? Sí, entonces miren, almaceno en las cajas de texto lo que traigo de la lista, del arreglo, ¿sí? Y en la imagen pues estaríamos mostrando el vehículo. Ahí está, ¿no? Este es un Nissan 2018. Esta es una Suzuki 2010. Esta es una Ford, ¿cierto? Esta es otra Ford 2009. Este es otro Ford 2010. Tenemos un Hyundai y un Renault. ¿Sí? Bueno, en ese sentido, jóvenes, hemos visto comandos para agregar nodos, para programar el evento de un nodo. ¿Sí? Mire que no pasa, como este tiene 3 niveles el árbol. ¿Por qué? Por la estructura de él, ¿no? Este sería el nivel 0, la raíz. El hijo de este sería nivel 1 y el hijo de este sería nivel 2. Entonces el evento lo programé para el nivel 2. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera adicionar otro carro? Si yo quisiera adicionar otro carro, entonces creo un nodo X y dependiendo de la marca que yo le coloco, lo mando por ahí. Lo enlazo a cualquiera de estos 4 nodos. Y quedaría disponible para la venta. ¿Sí? ¿Qué haría para vender un carro? Que, por ejemplo, si yo quiero vender este carro y le doy vender, entonces prácticamente al vender este carro, el nodo tendría que desaparecer de aquí. ¿Sí? Entonces vamos a ver 2 rutinas más. Una rutina para eliminar un nodo, ¿sí? Eliminar un nodo y una rutina para crear otro nodo acá, ¿sí? El de crear ya lo vimos, porque sea como sea, estos nodos que están aquí se crearon dinámicamente. Vamos a ver cómo vendemos y vamos a ver cómo adicionamos. ¿Listo? ¿Tienen preguntas hasta ahí? Muy bien, parece que no tienen preguntas. Profe, ¿para qué era el break? ¿El qué? El break, como que Ah, está. el break, si no lo respondimos. ¿Para qué sirve este break? ¿Alguien sabe que nos colabore? ¿No? El break sirve para romper el ciclo. El break se lo puede utilizar dentro de un ciclo while o dentro de un ciclo for o dentro de un while. Es decir, cuando, por ejemplo, este ciclo se ejecuta varias veces, ¿no? Desde, ¿cuántas iteraciones tendrías? Desde la posición 0 hasta la cantidad de carros que haya en el arreglo. Por ejemplo, hagan de cuenta que este ciclo se ejecuta 10 veces. O 100 veces, exageremos. Hagamos de cuenta que tenemos 100 carros registrados. Entonces, este ciclo se ejecutaría 100 veces. Pero, ¿qué pasa? Aquí hay dentro del ciclo hay un condicional. Dice, si la placa es igual a la placa del carro, entonces muestra esta información y finaliza el ciclo. Eso significaría. O sea, no continúe con las iteraciones. No, sálgase. No continúa más. ¿Para qué sigue? Si ya encontró el carro que quería mostrar. Para eso sirve break. Break lo que hace es romper ciclos.
lo saca uno de ahí. ¿Sí? Si fueran 100 carros y, por ejemplo, el carro que ustedes están buscando está en la posición 20, entonces llega a la posición 20, muestra los datos en las cajas de texto y termina el ciclo, no continúa. Entonces, eso sirve para romper ciclos, sirve eso. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa si yo le doy centrado aquí. No sé si funciona para las imágenes, a ver. Ah, sí funciona para las imágenes, qué chévere. Aquí le cambié alineación horizontal en centrado para que la imagen se muestre en el centro. Ahí, a ver. También saldría en todo el centro del carrito. Sí, ¿no? Eso, ahí quedó mejor. Perfecto. Muy bien. Ahora, esta es una etiqueta, ¿no? Recuerden que las etiquetas sirven para colocar imágenes. Vámonos por este de vender. ¿Sí? Este vender lo que va a hacer realmente es eliminar un nodo de estos. ¿Sí? Yo lo señalo y le doy vender y entonces él va a sacar un mensaje diciéndole, ¿estás seguro? ¿Sí? Si está completamente seguro de eliminarlo, pues lo desaparecemos de aquí, de la lista. Tanto del árbol, lo vamos a desaparecer tanto del árbol como de la lista. Entonces vamos aquí. Esta rutina sol realmente es una rutina vender. Es eliminar nodos. Muy bien. Entonces, lo que necesito es este comando. Estas líneas de acá me sirven. ¿Y por qué no? Porque aquí lo que tendría yo es el nodo seleccionado. Claro que me falta un condicional aquí. Aquí me falta un condicional. ¿Qué pasa? Si el nodo es nulo, quiere decir que no señalan nada. Las listas, por lo general, tenían, cuando uno le daba un get selected index a las listas, ¿cierto? Y retornaba ese get selected index -1, quiere decir que no señalan nada, ¿no? Acá, para saber si señalaron o no señalaron, ¿cierto? Uno tiene que decir si esto es diferente de null. Haga todo esto que está acá, si no, no haga nada. Ahí, ¿sí? Me explico, miren, ¿no? Por ejemplo, yo ejecuto el programa, ¿no? Y yo de una le doy eliminar. Entonces el programa se va a bloquear. ¿Sí? Se va a bloquear. Ahí no se bloquea. ¿Sí? ¿Por qué se bloquearía? No se bloquea, porque entonces aquí estoy validando, ¿no? Que en el momento de eliminar realmente señalen algo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué significaría todo esto? Miren, cuando vamos a eliminar un nodo, primero que todo lo que hacemos es seleccionar el nodo activo, señalar el nodo, coger el texto del nodo. Sí, y proceder a eliminar. Entonces, ¿cómo lo elimino? Pues primero que todo, vamos a lanzar una rutina, puede ser una rutina para la lista y puede ser una rutina para la lista o puede ser también un método nomás de eliminación para lo que es el, el árbol, ¿sí? O podemos hacer todo aquí, ¿no? Veámoslo aquí, por ejemplo. En este caso, aquí lo que haríamos es eliminar
el nodo del modelo del árbol, pero la lista lo mantendría todavía al carro. ¿Sí? Si yo lo ejecuto hasta ahí, la cosa es breve, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, aquí yo no podría eliminar este, ¿no? Porque es de nivel 0, ¿no? Tampoco podría eliminar este. Cojamos este, el IMM836. Si yo le doy vender, se elimina del árbol, ¿sí se dieron cuenta? Sí, pero también tengo que eliminarlo de la lista. Entonces, por ejemplo, en ese caso, si yo quisiera eliminarlo de la lista, tendría que hacer lo que hice acá. Un ciclo. Un ciclo. Y ese ciclo lo que haría es comparar la placa ¿sí? Compararía si las placas son iguales. Y si las placas son iguales, entonces procedería a eliminarlo de la lista. Entonces es el arreglo de carros. Ahí. Entonces nosotros tendríamos ahí básicamente dos cositas, ¿no? ¿Sí? Primero que todo, pues habría una eliminación del nodo. Solamente es este método, el método remover nodo del hijo, ¿cierto? ¿Qué nodo va a eliminar usted? Remueve el nodo, lo remueve del árbol, remueve el árbol en particular del nodo señalado, y en la lista también va a remover un registro de la lista. ¿Sí? Podemos, por ejemplo, mejorar este código colocando previamente si está seguro de eliminarlo. ¿Sí? Si no está seguro de eliminar, pues le dice, no pasaría nada. Aquí podemos crear una rutinita, digámosle aquí sí, ¿sí? joptionpane.confirm dialog sería, ¿no? Show confirm dialog, ¿cierto? Are you sure? Y entonces aquí escojo los botones, por ejemplo, yes, no, ¿dónde está yes, no? Los botones yes, no. Y si esto es igual a yes, si esto es igual a sí, entonces ahí es donde eliminaría, ¿sí? No pasaría nada. No pasaría nada. Yo creo que se me dañó el código. Entonces dice, si está seguro de eliminar el nodo, entonces dice, lo elimina, hace un ciclo y elimina la información
del... Vamos a ver si funciona. Ahí funcionó. ¿Listo? Entonces, esta sería una rutina de eliminar. Claro que esta, a veces me da la sensación de que este código es innecesario. Solamente sería, con que elimine el nodo del árbol sería suficiente. Y ahí estarías tú vendiendo, ¿cierto? Estarías tú vendiendo un carro. En este caso, pues prácticamente sería una eliminación. ¿Sí? El hecho de adicionar también, básicamente, vamos a pedir datos a través de definamos varias variables, por ejemplo, un string placa, xplate, y pedámoslos por botones de confirmación. Pidamos los datos aquí, la placa, pidamos la marca, pidamos el modelo y el valor. ¿Cierto? Claro que el modelo es entero, ¿no? Entonces tocaría convertir esto en entero, preferiblemente. Y lo que hacemos es crear un carro y adicionarlo a nuestro arc, ¿cierto? Lo adicionamos al arreglo y lo vamos a adicionar al nodo. Entonces, eso depende, ¿no? De qué modelo. Si el modelo, si la marca del carro es igual a Ford, entonces ahí es donde empezamos a jugar nosotros con esto, ¿no? Si el modelo que yo digité es Ford, entonces el nodo, hay que crear un nodo, ¿cierto? Vamos a crear el nodo para poderlo adicionar. Miren que la creación del nodo es muy fácil, ¿sí? Solamente iría aquí la placa nomás, ¿no? ¿Sí? Y si el modelo es Ford, entonces en el modelo de datos del carro, pues insertaríamos el nodo, ¿no? Pues, entonces, el nodo for sería, tenemos que irnos acá arriba y ver que el nodo for es el nodo 1, Hyundai es 2, Renault es 3 y otro es 4. Y aquí haríamos el enlace. Ahí estaríamos insertando el nodo.
Ford, Hyundai, Renault. Y si no, lo mandamos al nodo 4. Entonces miremos esta rutinita ahí. Adicionar carro, entonces la placa del carro sería TRJ 765. Marca del carro, digámosle Ford. Modelo del carro 2010. Valor del carro $2,000. Entonces aquí está, ¿no? Justamente, este que no tiene imagen es el modelo del carro. ¿Qué tendríamos que hacer para que la imagen se vea? Pues adicionar a la carpeta imágenes una imagen con este nombre, ¿no? TRJ765. ¿Sí? Entonces, miren, el de adicionar, pues ya lo habíamos visto en la clase anterior, lo habíamos trabajado aquí. Insertamos un nodo, ¿cierto? Y lo vinculamos a un nodo padre al que querramos. ¿Sí? Lo vinculamos a un nodo padre que querramos. ¿Sí? ¿Qué pasa si queremos modificar? Sería lo mismo, prácticamente. Sería, bueno, tendríamos que modificar. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Podemos modificar el modelo y el valor porque la placa y el carro, la placa y la marca van a ser fijas acá. ¿Sí? Dejémoslas estas más bien como editables. Y si yo quisiera modificar, en este caso, pues lo que haría realmente es modificar, ¿saben dónde? Modificar es en el registro de la... modificar es en el arreglo de los carros, ¿sí? Entonces, en ese caso nos serviría, por ejemplo, este código que está aquí, el de eliminar. Entonces, ¿qué dice este código? Pues básicamente dice que captura el nodo seleccionado. Si es diferente de null, es decir, que si lo escogieron, y el nivel es 2, entonces vamos a confirmar los nodos, ¿no? Digamos aquí, ¿cierto? Vamos a modificar registros y no vamos a borrar, ¿no? No vamos a borrar el registro para nada. ¿Sí? Buscamos el registro en la lista. Y aquí, en vez de dar estos comandos, sería que, por ejemplo, el carro en particular. El valor, perdón, el valor sería algo y aquí estaría haciendo ya la modificación, el valor y el modelo. Claro que esto es entero, ¿no? Sí, haríamos las modificaciones correspondientes. Pues en este caso, modifiqué el valor. A ver qué pasa aquí. Ah, ya. El valor y el modelo. ¿Listo? Entonces, se parece mucho al de eliminar, pues es un nodo seleccionado el que yo voy a modificar, ¿cierto? Siempre y cuando sea de nivel 2, el nodo. Saco un diálogo que está seguro de modificar, y si está seguro de modificar, entonces hago la modificación en el respectivo arreglo, ¿cierto?
ya cuando nosotros ejecutemos esto, entonces digámosle aquí 2222, modificar, ¿está seguro? Sí. Y ahí está modificado el registro. ¿Sí? Eliminar, adicionar y vender. Jóvenes, prácticamente miren, aquí hemos visto las rutinas básicas de lo que es el manejo de árboles. ¿Sí? El manejo de árboles. Entonces, si le pego un repasito a esto, a todo este código que nosotros hemos escrito aquí, saquemos en un texto por aparte cuáles serían los métodos más importantes que hemos trabajado en él. ¿Listo? Como manera de resumen para que los tengan en cuenta. Listo. Y los empecemos a listar. Entonces, el default tree node, este es una clase, ¿cierto? Y esta clase lo que hace es definir nodos del árbol. Es decir, cada vez que usted quiera crear un nodo o pueda recuperar un nodo seleccionado, va a encontrar esta clase para poderlo crear o para poderlo referir siempre y cuando esté seleccionado. ¿Cierto? Este default tree mode. Esta es más importante que esta, coloquémosla aquí. Crea el modelo de datos del árbol. ¿Cierto? Es decir, esto lo que hace es gestionar datos, ¿no? Listo. Hay otra clase aquí muy importante que es la clase a partir del modelo de datos, ¿cierto? Hay un método que se llama el método insertNode. Aquí lo podemos colocar una derivada. Método inserta un nodo en árbol. ¿Sí? Hay otro método muy importante que lo miramos por ahí, que era el método, busquémoslo. El método de eliminar, busquémoslo por aquí. ¿Sí? Entonces, miren, el modelo de datos tiene una serie de métodos para poder insertar, para poder eliminar. Bueno, la rutinita de modificar no la hicimos directamente sobre el árbol, sino que la hicimos directamente sobre el array list, ¿sí? Y el default, la clase default tree node básicamente sirve para poder crear un nodo y una vez creado, referir un nodo, más bien, y una vez creado, pues tú lo puedes insertar y lo puedes remover, ¿sí? La clase J-tree, ¿sí? Es decir, miren que nosotros aquí tenemos la clase J-tree, que sería el árbol como tal, J-tree, con la J mayúscula sido. Este J-tree, el árbol como tal, tiene unos métodos también que vale la pena rescatarlo, ¿no? ¿Sí? Este crea el objeto árbol en mención. Y él tiene unos métodos. Este sirve para asignar el modelo. Y a través de ese modelo uno maneja los datos del árbol.
¿sí? Y también tiene otro método muy importante, que es el modelo, y hay otro método por acá. Lo miramos por acá, miren, esperen un ratito, busquémoslo. Configura. Este refiere los nodos para cambio de iconos. Es un método también. Y este método es muy importante. Este método lo que hace es obtener el nodo seleccionado. Ese es el que más utilizamos prácticamente. ¿Sí? Esto devuelve null si no hay selección. ¿Sí? Entonces, miren, este es muy importante, lo voy a dejar aquí en negrita, porque este realmente lo que hace es obtener el nodo que seleccionas y desde ahí tú empiezas a trabajar. De hecho, la mayoría de comandos que utilizamos con el tree, con el árbol en sí, es la selección del nodo para poder trabajar con él. ¿Listo? Entonces, grosso modo, jóvenes, este sería como un resumen de los métodos nuevos que empezamos a utilizar y que empezamos a conjugar en el código que hemos visto, ¿no? El manejo de árboles, ¿sí? El manejo de árboles. Entonces, a cada elemento del árbol se le llama nodo, ¿sí? Y tú tienes que basarte en un modelo para poder administrar los nodos del árbol, ¿sí? Y también la manera de referirlos es a través de esta clase, Default Mutable Tree Node, y la clase JTree, que es el objeto en particular que se visualiza en el frame, tiene una serie de métodos que nosotros podemos utilizarlos en caso de que queramos seleccionar el nodo, cambiar el icono y trabajar con un modelo en particular. ¿Listo? Eso sería. Vean el modelo. Add Action Performance. Veamos un modelo por aquí en funcionamiento, no sé dónde está el modelo. El modelo, el modelo, el modelo, el modelo, el modelo, el modelo. Aquí. Voy a detener el código aquí. Escribamos un nuevo carro, ¿no? No importa. Miren el modelo, ¿no? El modelo es este datos car. Si lo están viendo aquí. Si yo lo despliego, él perfectamente muestra toda su estructura, ¿cierto? Muestra toda su estructura de la siguiente manera, miren. Él tiene un raíz y tiene unos hijos, ¿cierto? Entonces uno puede acceder a los hijos de ese nodo en particular a través de este método children, ¿sí? De esa manera yo puedo ver los hijos y puedo ver quién es el padre, ¿sí? Ustedes pueden utilizar el método parent y el método children para poder acceder tanto a los hijos como al padre. Hagan de cuenta que les voy a dejar un ejercicio ahorita, ¿cierto? Que consiste en poder recuperar padres e hijos. Por ejemplo, hagámoslo aquí. Colocamos un botoncito. Coloquémosle
Programémoslo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son los hijos. Bueno, vamos a seleccionar el nodo, si es diferente de null, y trabajemos con el nivel 1, Profe, ¿sí? Cuénteme. hasta las 8:30. Sí, ya no me... Faltan 2 minuticos, permítanme ya lo termino. Sí, entonces pónganle en cuidado, solamente eso y ya lo acabo para que puedan hacer el taller. ¿Sí? Entonces miren que yo tendría en ese caso el nodo señalado. En este caso sería el nivel 1, que serían las marcas. Voy a hacer un ciclo a los hijos de esas marcas. Empecemos igual a 0, X nodo, el nodo seleccionado. Entonces miren que aquí hay, básicamente, hay unos métodos que es getChildCount. ¿Qué creen que traduce este, por favor? GetChildCount, ¿qué sería? ¿Qué traduce? A ver, vayan pensando qué traduce getChildCount. Sería la cantidad de hijos que tiene el nodo, ¿cierto? Y coloquemos un system of print nomás aquí. Para imprimir los hijos de ese nodo. ¿Sí? Entonces sería el xnode punto get childat punto toString sería el nodo. Miren que este tiene unas maneras de ver quiénes son los padres y quiénes son los hijos. ¿Sí? Por ejemplo, si le doy View Children aquí, miren acá, se van a mostrar los hijos que están vinculados a Odor. Si yo le doy, si yo señalo el nodo y recupero quiénes son los hijos, eso se va a mostrar ahí. ¿Por qué hice eso, jóvenes? Porque ya en la plataforma Tau, ya para terminar, dejé un tallercito. Y ese taller tiene que ver con árboles y tablas. Es decir, las tablas que manejamos nosotros en clases anteriores y los árboles. ¿Listo? Entonces, bueno, los dejo, ya se me pasó un minutico la clase, son las 8:31 en este momento. Péguele una leidita, esto tiene su tiempo para ser desarrollado, ¿cierto? 9 días para hacer ese trabajo. Este es en grupos de 4 personas y ahí tendríamos nuestra primera nota. Muchachos, qué pena con ustedes haberles demorado, no, pero estamos bien de tiempo. Un minutico más, pues voy a dejar de grabar hasta ahí. Y ya les comparto, ¿no? Ya les comparto el código y el video para que lo estudien, lo tengan en cuenta y se les invita a leer ese taller, ¿no? Profe, una pregunta. Entonces, cuénteme. En dado caso de que se dé un cese de actividades o se llegue a un consenso de nuevo, ¿se va a dar más tiempo o se aplazaría? No, se da más tiempo. No, yo sí me alineo con la institución, no se preocupe. Ah, listo, profe. Gracias. Bueno, los dejo, jóvenes, que tengan muy buen día. Gracias, profe.